No voy a entrar en el análisis, no voy a entrar en las clases de matemáticas. Las fórmulas ya están, esas son, y son las que vamos a explicar. Luego, si queremos encontrar el voltaje en una bobina, vamos a necesitar la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Y si queremos la corriente de la bobina, vamos a utilizar el inverso de su inductancia por la integral del voltaje con respecto al tiempo más la corriente en ese instante de tiempo. ¿La L es mexicana? ¿Sí? Eso es lo mismo en la clase pasada. De hecho, tienen tarea de eso. ¿De integral o de inductancia? De inductancia y capacitancia. Ah, sí. De bueno, creo que los videos. Así es. De los videos y las presentaciones que ya les subí. Entonces, en corriente directa, los tres elementos, la resistencia, el capacitor y la inductancia, funcionan. Sin embargo, el que ejerce el mayor peso dentro del análisis del circuito es la resistencia. Pero sí podemos conocer la respuesta en corriente directa de una bobina y de un capacitor a través de esos elementos matemáticos, ¿sí? Que podemos, que se desarrollaron, ¿vale? Pero en términos técnicos prácticos, el capacitor como circuito abierto y la bobina como circuito cerrado, ¿sí? Nos quitamos de problemas. Pero en corriente alterna, aquí en corriente directa no hay problema. ¿No quieren batallarle con esto? Bueno, consideren un capacitor en circuito abierto y una bobina en circuito cerrado. ¿Sí? Pero en corriente alterna sí tenemos que trabajar. Y aquí, el voltaje, por ejemplo, en el circuito corriente directa, el voltaje de la fuente, de acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿a qué es igual? De acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿a qué es igual el voltaje de la fuente? La suma de los voltajes. El voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor más el voltaje de la bobina, ¿sí? Si lo queremos analizar, pues sería corriente por resistencia más el voltaje del capacitor. ¿Dónde está el voltaje del capacitor? Quisiéramos hacer el análisis matemático de esto, más el voltaje de la bobina. Así lo obtendríamos, ¿vale? Si fuera el paralelo, pues obviamente tendríamos que hacerlo paralelo, ¿sí? Si hubiera más componentes, pues tendríamos que sumar más componentes. Por eso, si corriente directa, realmente las bobinas y los capacitores muy pocos. Ese es el corriente directa. Muy pocos se ubican. Pero está fácil eso. Pues sí, nada más eso sí. Porque si se supone que la fórmula ya está especificada, ya no sabe. En corriente alterna, a menos de que no tengamos algo, nos tenemos que despejar. Tenemos que despejar. Sí, ya se y lo vimos ahorita en la simulación. El voltaje o la señal de entrada, pues obviamente es una señal que varía con respecto al tiempo, ¿sí? El valor de voltaje pues va a ser distinto en este tiempo y va a ser distinto en este tiempo y distinto en este tiempo
va cambiando en los componentes, va cambiando con respecto al tiempo el valor del voltaje. Ya no es constante, aquí ya el voltaje es variable. Por lo tanto, la corriente también es variable. ¿Y por qué varía? Bueno, porque la característica o la señal que se va a alimentar al circuito es una señal alterna representada por una senoidal, ¿sí? O una senoidal, ¿sí? Y bueno, como la corriente y el voltaje ya varían, ¿de qué depende su variación? Pues depende del tiempo. Por lo tanto, el voltaje en circuitos de corriente alterna ya no es V, ¿sí? Sino que ya es el valor del voltaje por el seno de WT. Y el valor de la corriente ya no es constante, ya es una corriente que depende de la función de C. Las unidades siguen siendo las mismas, voltios y amperes. Acá pues era I, allá no, allá es B, I, pero ahora hay una componente senoidal que forma parte de la señal que debemos de tomar en cuenta, no la podemos ignorar. Por lo tanto, en corriente alterna, nuestros circuitos ahora van a ser de esta forma, donde vamos a tener, por supuesto, nuestras resistencias, donde vamos a tener nuestras bobinas y vamos a tener nuestros capacitores. Y vamos a tener una corriente con respecto al tiempo, pero también vamos a tener un voltaje con respecto al tiempo. Y vamos a tener igual el voltaje con respecto al tiempo, pues va a ser igual al voltaje con respecto al tiempo de la resistencia más el voltaje con respecto al tiempo de la bobina más el voltaje con respecto al tiempo del capacitor. ¿Qué es esto? ¿Y qué le pasa a la corriente? Igual, la corriente es igual, solamente que ahora la corriente acá, por ejemplo, esto es muy similar. Ahora el voltaje de la resistencia pues es la corriente por la resistencia, ¿cierto? Pero ahora la corriente es la corriente por el seno de WT por R. Acá no. Acá es en corriente directa. ¿Cuánto vale la corriente? Pues I, 1 ampere, 2 amperes, 10 amperes, lo que sea. Pero acá no. Acá vale 5 miliamperes por el seno de la frecuencia de la señal que se está alimentando. ¿Son las frecuencias WT? La frecuencia WT. Es la velocidad angular. Más, ahora vamos a tener el voltaje que tenemos acá, que va a ser L, sigue siendo lo mismo, L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Y vamos a tener lo mismo de el voltaje del capacitor, pero ahora todo está en función de la velocidad, de la frecuencia. Ahora que es más simple de lo que se están imaginando. Sí. ¿El capacitor es al revés o así lo puedo? ¿Qué? En este circuito. Ah, de hecho.
Ahora la corriente ya tiene un componente senoidal, igual que el voltaje ya tiene sus componentes senoidales. Entonces, trabajar o hacer un análisis, por ejemplo, un circuito serie, con esto, no, ok, lo podemos sacar. No hay problema, no creo que no es tan complicada esa integral y una derivada del seno, por ejemplo, ¿no? Pero cuando los circuitos se van combinando y haciéndose circuitos mixtos, empiezan a aparecer otra serie de fuentes de corriente, fuentes dependientes, etcétera, etcétera, como corriente directa, pues eso se vuelve un poquito más complicado, ¿sí? Un poquito más complicado, matemáticamente hablando. De hecho, para, por ejemplo, en el simulador, a ver los voltajes, cómo están variando y todo, pues obviamente están aplicando todo eso en algoritmos matemáticos para poder determinar los valores, ¿sí? Bueno, nosotros no lo vamos a hacer. El análisis de las resistencias de las bobinas y de los capacitores los vamos a hacer a través de factores y a través de impedancias. Es decir, estos elementos, ¿sí?, los vamos a transformar a fasores y los vamos a transformar a impedancias, que son elementos matemáticamente hablando más sencillos de trabajar. Los fasores son elementos como los vectores, tienen una magnitud y tienen un ángulo, ¿sí? Y las impedancias propiamente van a ser valores resistivos en ohms, pero en función de la frecuencia. Lo que vamos a estar trabajando. Esto mucho. Entonces, no vamos a trabajar esta parte, ¿sí? No vamos a trabajar con integrales ni con derivadas, vamos a trabajar con fasores y con impedancias. ¿Por qué no? Ay, no, ya, yo creo que vámonos a algo más práctico, ¿sí? Algo que sí se aplique. Sí, o sea, se me van a empezar a aventar con las ventanas. No, pues no. Sí, Todavía ni vemos. se trata de que se haga todo el grupo, ¿no? Pero que estoy viendo. De ver no termino, ¿eh? No, todavía no. No sé. Entonces ahora lo que vamos a trabajar es eso. Vamos a estar trabajando corriente alterna. De corriente alterna. ¿Ok? Todo lo que vimos, teorema de Thevenin, Norton, Mayas, nodos, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, etcétera, supernodos, supermayas, etcétera, todo lo de allá lo vamos a aplicar acá. Pero ahora, obviamente, con otra metodología matemática de análisis. Porque allá pues es más sencillo, pero acá como ya hay otros componentes que intervienen en los circuitos, pues la forma más simple de verlo es a través de estos elementos. Ahí joven, ahí joven. Entregó su computadora, no vaya aquí a pasar un No, ya se la manchó, profe. Sí, no vaya a pasar como la Hasta aquí dudas, muchas yo sé, pero hay muchos libros en biblioteca también. Hay mucho material en internet que pueden estar ustedes revisando. Sí, Cinco dispositivos. lo primero que pueden, de las primeras cosas Está cabrón la siguiente. o voy a estar trabajando con Se ve, güey. Ponlo allá adelante. Ven, ponlo allá adelante, güey. Hasta allá, güey. voy a seguir trabajando los mismos Me bien disimulada. Uno más pixelado, Vamos a ver qué elementos tiene la señal, qué elementos tiene este tipo de señal. Todas estas señales, pues obviamente tienen una amplitud.
La amplitud propiamente pues es el valor máximo o mínimo que tenga. ¿Y qué tan amplia es la señal, tan pequeña es la señal? La amplitud. Entonces, la amplitud en el caso de la corriente, del voltaje, perdón. Por ejemplo, en esta señal, ¿cuál sería la amplitud? Pues es el punto máximo y el punto mínimo. Esa es su amplitud. En términos de análisis de señales, en consideración a la referencia, podemos hablar que esta señal me representa un voltaje. El voltaje que va de este punto al origen lo vamos a llamar voltaje pico. Es un voltaje pico. Cuando tomamos ambos cambios de la señal, entonces tenemos otro voltaje pico. Estaríamos hablando de un voltaje pico a pico. 5 volts, a lo mejor de aquí a acá son 5 volts. Su voltaje pico, pues su voltaje pico, ¿cuánto va a ser? 10 volts. 5 arriba, 5 abajo. La amplitud es la que nos va a dar el parámetro. Obviamente, cuando utilizamos la corriente, pues la corriente también va a estar en relación a estos valores de voltaje. Recuerden, la corriente en realidad es consecuencia del voltaje. Entonces vamos a tener también una corriente pico y una corriente pico que va a salir obviamente aplicándole la resistencia al voltaje y de ahí salimos con la resistencia. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? En la señal senoidal, ¿es esta? Pues tenemos el argumento. El argumento ángulo, ¿sí? Es W, es en radianes, está dado en radianes. Aquí lo que podemos ver, tenemos una variable que es el tiempo, está en segundos, y tenemos W, que es la velocidad angular o frecuencia angular, como estoy llamando, que está dada en radianes, así es, radianes sobre segundo. Ahorita te lo doy, que lo tengo en la otra libreta. Pero al tener nosotros la operación, pues tenemos radianes sobre segundo por segundo, solamente está en radianes. ¿Sí? Solamente radianes. El argumento se da en radianes, nada más. Ok. Tenemos otro elemento que se llama el periodo. Ese siempre viene con problemas. Así es. Aquí también. El periodo lo vamos a ver en la señal. ¿Qué es el periodo? ¿Qué será el periodo? El tiempo. ¿Qué será? La sombra. Lo que tarda de un inicio. El periodo es el tiempo que tarda la señal en generar un ciclo. Un periodo es un ciclo. Inicia, llega a su voltaje máximo, su voltaje pico, empieza a bajar, cruza el umbral, cruza la referencia, continúa hasta el otro pico
y regresa y termina. Ese es el periodo. También lo conocen como ciclo. ¿Cómo lo describió usted? ¿Cómo lo describió? Solamente está así o puedes hacer que sea luego el toque. Igual no le diste en grabar. Es el tiempo que tarda en repetir la señal. Volver a procesar la señal. Y hay diferentes definiciones. Lo que importa es que el periodo es lo que tarda la señal. Nada más. ¿Sí? Entonces, el periodo ¿cuánto tarda en repetir este número? 2pi. Sabes que ya no me siento el corazón. Y 2pi, pues obviamente es a la velocidad, es al momento, que es lo que la onda senoidal toma para poderse formar, los 2pi. Entonces, el periodo, perdón, el tiempo, ¿sí? El tiempo que tarda la señal en repetirse o en generarse son 2pi sobre W, sobre la velocidad angular. Y este viene siendo periodo. Viene siendo nuestro periodo, ¿por qué? Porque el periodo pues, es el tiempo que tarda. El tiempo que tarda en completarse un ciclo de la señal. Ese es el periodo, ¿cuánto tiempo tarda? 2pi sobre W, es decir, el espacio por el tiempo que tarda, ¿sí? La velocidad, lo rápido que lo haya hecho. ¿Sí? Y bueno, la frecuencia. Y la frecuencia. La frecuencia. ¿Cuántas veces se repite todo? ¿Cuántas veces se repite ese proceso? En un segundo. Entonces la frecuencia es igual a el inverso del periodo y su unidad son los hertz. La frecuencia es cuánto tarda en un segundo la señal. Ya sabemos qué velocidad y por lo tanto qué frecuencia me da. El ángulo. ¿Pero cuál sería de los elementos? El ángulo. Que sí. A ver, ya te mucha risa. No, sí, güey, cuando un nombre Sánchez se hace. Obviamente la frecuencia ya teniendo estos parámetros. Si yo quiero encontrar la velocidad angular, tengo la frecuencia igual a 1 sobre el periodo, el inverso del periodo. Y sabemos que el periodo es igual a 2pi sobre el periodo. Por lo tanto, frecuencia. Si queremos conocer la velocidad angular o la velocidad en relación a la frecuencia, bueno, pues ahí tenemos nuestra formulita. Tenemos nuestra formulita de la frecuencia, tenemos nuestra formulita del periodo. Ahí sí vemos todo. Tenemos nuestras formulitas. Ándale para que se adelante. Entonces, en una senoidal hay diferentes elementos que debemos de considerar. Uno es la forma de la onda, que tiene un pico máximo, un pico mínimo, que puede ser voltaje, puede ser corriente, por lo tanto sería voltaje pico, y ambos serían voltajes pico-pico. Tenemos la frecuencia, tenemos el argumento de la señal, que está en relación al tiempo y a la velocidad en radianes. Tenemos el periodo y tenemos la frecuencia.
Está descargando. 1, 2, 3. No, porque ya no me alcancé a ejecutar. Entonces, ¿qué es importante considerar en una señal? Todo. Todo necesitamos considerar. El periodo, la frecuencia, la velocidad, el tiempo. Ahora sí que la rotación de la Tierra, no tiene que ver el campo Y obviamente aquí tenemos otra señal, esta en azul. Esta en azul también es un valor de voltaje. Solamente que esta señal con respecto a esta está desfasada en un cierto ángulo. Este güey, desde chiquito, güey. Es decir, las señales las podemos tener desfasadas o en fase. Es decir, las señales se siguen cuando están en fase o no se siguen cuando están desfasadas. Es cuando escuchan en el radio, por ejemplo, cuando es más o menos tu radio, un poco más. Encienden su radio y por ejemplo llaman a una estación de esto es la fase, ¿no? Que propiamente son los ángulos. A ver, están muy inquietos. Ya, si ya quedó claro el tema, pues ya me lo brinco. Digo, lo estoy viendo por reforzarle, pero yo no. Porque se ve en física, se ve en magnetismo, se ve en. Física sí, movimiento circular, está ahí. Yo sí, güey. Por eso es que estudiarle. Porque física, Entonces, esta señal. no mames, ¿quién escribió todo eso? Entonces, tenemos dos señales de voltaje, B1 y B2, que están desfasadas. Tienen una fase adicional. Entonces, aquí hay otros dos términos que son importantes que en circuitos eléctricos lo vamos a estar utilizando. El voltaje B2 cuando la fase es diferente de 0, las señales están desfasadas. Y cuando la fase es igual a 0, están en fase. O sea, coinciden, están coincidiendo una señal con la otra. ¿Por qué es importante que mencione esto? Porque a veces el voltaje está desfasado con la corriente, o la corriente está desfasada con el voltaje. O a veces el voltaje está en fase o no en fase, si se trata de una bobina o si se trata de un capacitor. Por eso es que debemos de tener claros estos elementos. Hay desfases cuando los ángulos no están coincidiendo. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? ¿Y cómo lo vamos a ver? En el análisis matemático. ¿Sí? Y si usamos un instrumento de medición, también vamos a ver ahí cómo las señales están desfasadas. Entonces, ya finalmente, observando estas señales, podemos decir que el voltaje 2 está adelantado a B1, ¿sí? B2 está adelantado, es decir, empieza antes que B1, o B1 está atrasado a B2.
señales podemos decir ambas cosas. O que esta azul, que es B2, está adelantada, o que B1 está atrasado. ¿Sí? Correcto, las dos apreciaciones. Entonces, estos elementos son importantes tenerlos en cuenta para el análisis de circuitos en corriente alterna, porque ya no es solo voltaje y solo corriente. Por eso les decía, trabajamos con solo voltaje y solo corriente y éramos muy felices, pero ahora tenemos que tomar en cuenta esto, ¿sí? Y ahora sí le batallamos. Ahora aquí vamos a tener más elementos que tomar en cuenta para analizar dentro de los circuitos. Entonces, estos elementos de las senoides o de la CA, es importante recordar que las formas de onda senoidal tienen un periodo, tienen una frecuencia, tienen un argumento, tienen una amplitud, cómo se representa, cuando hablamos de un desfase, cuando hablamos de un adelanto, etc. Estos son elementos complementarios a lo que vamos a seguir viendo. Como les digo, el programa marca directamente la utilización ya del voltaje alterno en el análisis de circuitos, pero no viene un apartado para ver las senoides. Pero yo lo incluí porque no, bueno, ¿de qué es? Entonces, tómenlo en cuenta para lo siguiente. En la siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio con el simulador y vamos a empezar a ver lo que son los pasos. Se presenta otro componente que se llama reactancia. Si nosotros poníamos aquí un capacitor, o una bobina, aquí lo volvemos a poner, un capacitor, una bobina, acá lo único que afecta es la resistencia. Y ya sabemos que en voltaje directo el capacitor se comporta como un circuito abierto y la bobina como un circuito cerrado. Entonces en realidad pues, no hay nada que se oponga, nada que haga que los valores fluctúen o que el circuito presente algunas otras características. Y abajo sí. Y abajo sí. En abajo sí, ¿por qué? Porque vamos a tener aparte una reactancia, se va a presentar un elemento que llamamos reactancia, una propiedad. Esta propiedad la presentan todos los componentes, el capacitor, la bobina y la resistencia. ¿Y qué es la reactancia? Pues es la reacción natural del elemento al cambio de corriente o al cambio de voltaje. Si hay un cambio de corriente, pues quien reacciona es la bobina. Si hay un cambio de voltaje, quien reacciona es el capacitor. Pero aparte, tenemos la resistencia que presenta por sí mismo los elementos resistivos. Entonces, vamos a encontrar reactancia, que la vamos a representar como XL cuando corresponde a una reactancia inductiva, es decir, la reactancia correspondiente a la bobina, o XC cuando hablamos de una inductancia capacitiva, que corresponde a los capacitores, ¿sí? Y bueno, pues una inductancia reactiva, vamos a llamarla así, debido a la resistencia, pues realmente es la resistencia por sí sola. Si tuviera, por ejemplo, un capacitor que resista la corriente alterna y lo aumenta en directo, ¿explota o no explota? ¿Un capacitor de qué? Que tenga un voltaje mayor, o sea, que resista un voltaje mayor a una corriente alterna y lo conecta directo. ¿Se quema o explota? Explota. ¿Explota o lo quema? Sí, porque acuérdense, les mencionaba también cuando vimos lo de los capacitores que tienen un tiempo de respuesta o tiempo de carga o de descarga. Cuando ustedes lo conectan directo, este tiempo no existe. ¿Sí? Es como si a ustedes o a un coche en un momento dado le meten toda la gasolina posible, le prenden un cerillo. ¿Sí?
Pues lo mismo va a pasar con un capacitor. A diferencia de que, pues, ok, lo llenan a la mitad y ya se movieron un tiempo, ya se disminuyó la cantidad de gasolina, ahora sí prendan el foco, ¿no? El cerillo, gracias. No va a ser la misma intensidad de impacto que ya lleno. Entonces, en este caso, pues sí, va a explotar porque lo están cargando de forma inmediata. Y si no, pues empieza a muy lento a cargarse, ¿sí? Muy lento a descargarse, y así se la pasa el capacitor. En cambio la bobina no, la bobina no acumula, el capacitor sí. La bobina no acumula, la bobina lo único que hace es oponerse mediante campo magnético a los cambios o variaciones de las corrientes. Entonces, esta reactancia va a estar presente, es la reacción, es una propiedad natural que tienen estos elementos a los cambios de corriente en corriente ¿La alterna. resistencia si le pasa algo, no? No, nada. Le pasa lo mismo que en corriente directa. A lo más que llegue es que se caliente, nada más. Y ya. Pero no aporta nada adicional al circuito, ¿sí? Más que la oposición natural al flujo de la corriente. Entonces, en los circuitos, cuando tenemos ya las reactancias, pero además de las reactancias, ya sea inductiva o capacitiva, hay resistencias conectadas, entonces la oposición que ofrece el circuito es mayor, y a esto se le llama impedancias. La impedancia es la oposición, ¿sí? La reactancia es la reacción, ¿sí? Es cómo se comportan los componentes, pero la impedancia es la oposición total del componente a el paso de corriente. Entonces, en un circuito, cuando nosotros tenemos esto, en realidad, para el análisis, o como lo vamos a analizar, tenemos que verlo de esta forma. Ya no tenemos una resistencia, ni tenemos un capacitor, ni tenemos una bobina. Ahora lo que tenemos son impedancias. Se parecen a los diodos. ¿Sí? Y la unidad de la impedancia pues es en ohms. ¿Sí? Para cuestiones de análisis, la impedancia me sirve a mí para visualizar cada elemento como si fuera una gran resistencia, que no solo se opone al paso de la corriente, sino que además reacciona de acuerdo a ella. Entonces, los fasores y las impedancias son los mismos. ¿Sí? Modos de representación. Entonces, en los circuitos en corriente directa tenemos la resistencia, pero en la corriente alterna pues tenemos una reactancia y también una impedancia cuando se combinan con una resistencia. Y bueno, las resistencias evitan que la corriente fluya a través de un conductor, ¿sí? Tiene la propiedad y depende de la frecuencia de la corriente. Cuando la reactancia está presente, crea un cambio de fase de 90 grados entre el voltaje y la corriente. Es decir, la corriente, ¿sí? El voltaje genera el voltaje, pero al momento en que entra en contacto con una resistencia o con una impedancia, se desfasa a 90 grados. ¿Sí? Entonces la corriente ya va por el circuito, pero ya no va en fase con el voltaje, sino que ya va desfasada por los mismos componentes que tiene. Los pies y el valor de la bobina. Y la unidad de la reactancia, pues es ohms. Entonces, para yo conocer la reactancia inductiva de una bobina, necesito conocer la frecuencia y el valor de la bobina. Más o menos. ¿Sí? Vamos con una resistencia compuesta. Capacitor
La reactancia de un capacitor pues se llama reactancia capacitiva. Y esta almacena, a diferencia de la bobina que se opone y genera un campo magnético, el capacitor almacena la energía y este almacenaje está en función de su reactancia capacitiva, ¿va? Y hace que se reduzca el voltaje en 90 grados, o sea, también genera un desfase adicional. Entonces, cuando le damos un voltaje y el voltaje trae un seno de 90 grados, bueno, resistencia a un capacitor o una resistencia a una bobina. Y lo que va a pasar es que vamos a formar un circuito ya sea RL o un circuito RC. Que así es como conocemos los circuitos en corriente alterna. RC, RL o RLC, dependiendo de la combinación de los elementos. Bueno, ¿y por qué los resistivos no? Porque los resistivos